casa, ella ve que su esposo hace lo mismo y ella cree que es normal. ¿Ves? Entonces creamos una generación pervertida, porque pervierte la originalidad de Dios. En ese nuevo amanecer tomamos una figura emblemática en las Escrituras, que es el apóstol Pedro. ¿Lo recuerdan? Yes. Toda una figura, Pedro. Y empezamos a estudiar algunos rasgos de la vida de Pedro, para más o menos nosotros introducirnos allí y saber si alguno de esos rasgos se identificaban con nuestras vidas. ¿Verdad? Y vimos que Pedro fue presuntuoso, fue esto, pero sin embargo Pedro hizo muchísimas cosas. Pero hubo algo importante que yo quiero recordarles hoy. Ojo y oído. Jesús, cuando llamó a Pedro, le dijo: tú serás llamado Cefas, que en arameo quería decir, o quiere decir, Pedro. Que trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Para ver. Vean, oído para los predicadores, maestros, pastores que me ven. Revisen antes de enseñarle a sus iglesias y formar su liderazgo los vocablos que están en la Biblia, los tiempos, los modos, los adverbios. Por favor, vamos a ser más claros, más honestos. Aparte un poquito la religión y sea un poquito más claro, más enséñele a su gente, enséñale de tal manera que ni usted mismo lo puede engañar. Yo le enseño eso a la congregación, yo le digo a esta congregación y a todo el que me escucha, yo le estoy enseñando de manera que si algún día a mí se me sube el apostolado a la cabeza, entonces tú puedas de alguna manera no dejarte engañar conmigo. Porque, discúlpame la expresión, pero lo voy a decir, nosotros no debemos preparar borregos, sino líderes. Y cuando alguien esté cerca de ti, te siga porque te ama, porque te respeta y porque cree que va a aprender algo de ti, y no que te siga por miedo, por manipulación o por control, porque si tú no le enseñas o lo que tú digas es autoridad para él. Eso no puede ser. A los líderes los respetamos, pero si están equivocados también se lo decimos. Amén. Pero también tenemos que tener una base para decírselo. Le dijo así, lo voy a deletrear a Ana. Cuando vio al hermano de Andrés, le dijo: tú eres Simón. ¿En qué tiempo? En el presente. Le dijo: tú eres Simón. Tú serás futuro llamado Cefa. ¿Se le podía empezar a llamar a Pedro, a Simón Cefas en ese momento? No. ¿Por qué? Porque la autoridad máxima en ese momento, que era Jesús, es decir, donde estaba la palabra de Dios en ese hombre llamado Jesús, le estaba diciendo que serás, no que era. Él ya le dijo lo que tú eres en este momento: tú eres Simón. Tú no eres otra cosa sino Simón, pero tú vas a ser. 5:9 de Lucas dice, el mismo Pedro, Jesús lo llama y le dice: no temas, Pedro, no temas, Simón. Así le dijo. Pero Jesús dijo a Simón. A Simón: desde ahora. ¿Desde cuándo? Desde ahora. ¿Qué tiempo? Presente. Serás. Futuro. Pero es un futuro, oye, es un presente continuo. Es un presente continuo, progresivo. Ayúdame. Es decir, que fue ayer, fue hoy, será mañana. Porque le digo, desde ahora. Desde ahora, es decir, desde este momento tú serás, te vas a ir convirtiendo constantemente, progresivamente, ¿en qué? En un pescador de hombres. Entonces, hay una diferencia en cuando le dijo a Pedro: tú serás llamado Cefa, a como cuando le dijo desde ahora. Entonces, presta atención. Aquellos que reciben palabras proféticas, las profecías personales, lo que se llama en el lenguaje profético profecías personales. Estas son las que reciben una profecía personal y ya creen que son lo que Dios ha dicho que van a llegar a ser, o que tienen lo que Dios les dijo que iban a tener. Entonces caen en ese error, y como no se les manifiesta en el tiempo que ellos piensan o creen, entonces se hacen enemigos de Dios.
y cargan una Biblia de brazo y predican y enseñan. Entonces hay una diferencia entre la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia a una profecía. Las profecías todas son condicionables o condicionadas siempre, todas, a menos que no sean profecías ya enmarcadas de acuerdo a la soberanía de Dios. Pero cuando son profecías personales son condicionadas siempre, a menos que dentro del propósito de Dios yo no te estoy pidiendo ninguna profecía, sino que tú le dices serás, serás desde ahora, serás llamado o te convertirás. Son dos cosas totalmente diferentes. Hay que saber distinguir esos tiempos para no caer en errores y para que tú no te impacientes cuando Dios te dice que tú vas a lograr algo y pasan los años y no lo logras. Cosas como esas que nos hacen caer en errores y entonces enseñamos eso como si fuera una verdad. No es verdad. Fíjate que para que Pedro se convirtiera, para que Simón se convirtiera en Pedro, que quiere decir una lonja de una gran roca, ni siquiera un pedazo de piedra, sino una lonja. ¿Sabes lo que es una lonja? Algo, esta es la roca grande, le sacan una lonja y le dijeron, tú vas a hacer esta lonja, Pedro. Un bistec de trozo de carne. Un bistec, un pedazo de carne, pero un bistec bien delgadito. Entonces, desde este momento, ahora tú serás llamado Pedro, desde este momento, pero para que Simón se convirtiera en Pedro, ¿qué pasó antes? Tuvo que tener una revelación. Tú nunca te conviertes, escucha, tú nunca te conviertes en lo que Dios dijo que tú ibas a llegar a ser si no tienes revelación de quién fue el que te dijo que tú ibas a hacer lo que ibas a hacer. Otra de las cosas que aprendimos el domingo fue que había que tener un solo pensamiento, una línea de pensamiento. Había que tener una línea de pensamiento y nos basamos en Primera de Reyes capítulo 18. ¿Hasta cuándo claudicaremos en dos pensamientos? Si Dios es Dios, sírvele, y si Baal es Dios, sírvele a él. O sea, en otras palabras, ¿hasta cuándo vamos a seguir jugando como Julio Iglesias, un día sí y un día no? O sea, o somos o no somos. Para eso se necesita estabilidad, se necesita conocimiento, se necesita intención divina aunada a nuestra intención. Basado en eso, entonces, como ya les hablé bastante de Pedro el domingo, hoy no lo voy a cantar con Pedro, hoy lo voy a cansar con usted mismo. Amén. Lo tercero que quiero enseñarle a ese líder que empezó a ver un nuevo amanecer, a ese líder que tiene un solo pensamiento desde ahora en adelante. Amén. Amén. Un pensamiento, una línea de pensamiento. Una, no dos. Ay, ¿que será que la Virgen María? No, no es la Virgen María. Ya dejó de ser virgen hace tiempo. A menos que sea María la Virgen, una hija que se llame María. Pero no podemos estar en dos pensamientos. Es uno. ¿Es o no es? Como ustedes cantaron o adoraron. Hay algunos cantan, otros adoran. Un cántico que dice que tú eres una aventura. ¿Cómo lo dice? Estar en ti es una aventura. Mi vida en tu presencia se ha vuelto una aventura. Mi vida en tu presencia se ha vuelto una aventura. ¿Ustedes cantaron eso, sí o no? Ahora ninguno. Ahora ninguno. ¿Cantaron o no cantaron? ¿Qué significa eso de aventura? Mi vida en tu presencia es una aventura. Es vivir en una expectativa. Es que voy a entrar en algo que yo sé que existe, pero no conozco su dimensión. Sé que es algo grande, pero no conozco su dimensión. Yo estoy viviendo una aventura en este momento, Ana. ¿Sabes qué? Alguien me profetizó, basado en la Escritura, que una gran lluvia se aproxima para mi vida. Amén. Entonces, oye, eso es una aventura, pero oye. Entonces ya yo comencé a preparar los estanques. Amén. Y José, ¿qué estás haciendo? Preparando los estanques. Y ese proyecto, preparando los estanques. José, ¿por qué te inscribiste para hacer esto? Estoy preparando el estanque. José, pero no vas a tener casi tiempo. Estoy preparando los estanques. Mira, José, son las 11 de la noche. Mire, no vimos las noticias, no importa, tengo una noticia mejor. Y estoy preparando los estanques. Estoy preparando los estanques. ¿Por qué? Oye,
viene una lluvia y yo. Viene una gran lluvia. Me dijeron que viene una gran lluvia. Vamos, prepárate que viene una gran lluvia. Dale un saludo a la persona que está a tu lado y dile, prepárate que viene una gran lluvia, prepárate. Si no tienes tanque, un pipote, lo que sea, compra pipote y llena ahí y te pones ahí a esperar. Y si no viene, bueno, ese no es tu problema. No dudes que no viene, sino vive en la expectativa, porque yo te escuché cantar. Vivir en tu presencia. Se ha vuelto la aventura que sí. Oye, entonces no me la cantes. Conciencia latino, conciencia latino. Una aventura, una expectativa. Estoy viviendo en una expectativa, Señor. Tú me dijiste que viene una gran lluvia. ¿Qué tengo que hacer? Prepararme para recibir. No ocupar agua. Amén. Amén. Entonces, aprendimos eso y quedamos en el capítulo 18, versículos 41, 42 de Reyes, donde precisamente, oído con esto. Por favor, búsqueme Primera de Reyes, capítulo 18. Tulio. Y usted me lee Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 41 y 42. Pasó mucho tiempo Y y 3 años después ¿cuántos años? 3. llegó palabra del Señor a Elías diciendo: ve y muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Otra vez. Muéstrate aquí. Ve y muéstrate acá. Era el rey en esa época, como decía ahorita, el tuki-tuki de Miraflores. Gran amigo. Saludos, presidente. Quiero decirle que cuando usted necesite un asesor íntegro, mi nombre es José Silva, teléfono 0414-126-5677. No le voy a engañar, le voy a decir la verdad, lo que Dios dice en su palabra que está preparado para usted. Amén. No estoy buscando dádiva porque no me hace falta. Tengo un Dios que me da todo. Usted sí necesita un consejo. Agarre mientras pueda, porque después el llanto y el crujir de dientes. Cuidado. Ya está el hombre de que está llamado. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se... Otra vez. Ve y muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¿Quién dijo que iba a hacer llover? El Señor. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se... ¿Quién lo dijo? Elías. ¿Por qué lo dijo? Porque Dios se lo había dicho en empezando el capítulo. Sigue leyendo un poquito más abajo. En el 42. Acab subió a comer y a beber. Claro. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo. Ahí está. Dos tipos de liderazgo. Mientras se acerca una gran lluvia, unos comen y el otro se va a orar a la cumbre de un monte. Y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Ahí, parado ahí. Te voy a hacer una pregunta. ¿Será muy difícil saber qué estaba haciendo Elías? Orando. ¿Será muy difícil saber, quien me contestó por aquí, qué oración estaba haciendo? ¿Quién fue que me contestó? Pues, vamos. Si estaba orando, ¿qué oración estaría haciendo Elías? ¿De agradecimiento por aquí? ¿Quién fue que dijo que Elías estaba orando? Orando por la lluvia, orando por la lluvia. ¿Para qué? Orando por la lluvia. ¿Para qué? Para que yo trajera la lluvia. Pero Dios le había dicho que iba a llover. Pero Dios le había dicho que iba a llover. Muéstrate acá y Y él profetizó que iba a llover. Escucha, él profetizó basado en una palabra que había recibido de Dios. No profetizó porque quiso. Uno, se basó en una palabra que había recibido de Dios y le dijo: Señor, va a llover, una gran lluvia se acerca. Basado en una palabra, ¿sí o no? Tenía un fundamento. Él profetizó. ¿Qué más falta?
Reconoce quién se lo dijo. ¿Qué fue lo que hizo cuando se tiró ahí al piso?